3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Hasta el río Amazonas, este ritmo de colores se pega cual tambor. Pura sabrosura de un pueblo dorado, rico en mares y montañas, rico en sabor. Colombia, ay como dice, Colombia, vamos con todas. Somos la respuesta, somos solución, se le tiene progreso, se le tiene visión. Somos certeza y somos realidad, este es el coro de nuestra nación. Colombia, ay como dice, Colombia, vamos con todas. Un muy fraterno saludo a todas y a todos en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es Colombia. Su autor, Miguel de Narváez. Ellos son el grupo musical Marca Colombia. Yo soy Nelson Julián Villamizar, que traigo para ustedes la voz autorizada del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, abogado constitucionalista, que además de ser director del Instituto Nacional para Ciegos, es catedrático en el área de Derecho Constitucional en la Universidad Sergio Arboleda, con más de 21 años de experiencia con esta cátedra en diferentes universidades. De una manera pedagógica nos hace una retrospección muy importante de tipo histórico, pero también una contextualización que es importante para esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad en este octavo trayecto que busca dar elementos para un mejor ejercicio de la ciudadanía y del liderazgo en defensa y promoción de los derechos de las y los colombianos. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En la reconstrucción de memoria estamos haciendo un recuento de los hechos históricos, aquellos momentos que originaron todo el proceso de movilización ciudadana que se denominó la Cruzada por la Séptima Papeleta, que a su vez dio origen a la formulación, a la construcción colectiva de nuestra constitución política. Entre los hechos más notorios, todos de carácter luctuoso, lamentable, se recoge una serie de atentados, de actos terroristas. Hoy traigo el audio de un programa llamado Testigo Directo, que nos narra el atentado contra el vuelo 203 del HK 727 de Avianca, sucedido el 27 de noviembre de 1989, cuando surcaba la zona correspondiente al municipio de Soacha. Los dejo con el audio. A las 6:06 de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. Ese lunes el Boeing 727 de Avianca, con destino a la ciudad de Cali, explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Jessica Castaño, entonces director de la Aeronáutica Civil, recuerda que rápidamente se enteró de la tragedia. El avión decoló y la información con la torre de control
desapareció. Cuando aún no había salido de zonas de control del propio aeropuerto. Al principio nos imaginamos una falla de comunicaciones, pero muy rápidamente, por la cercanía, que era Soacha, fuimos informados que estaba el avión destrozado. Y nadie entendía eso. Pero un niño que desayunaba en ese momento en su casa les entregó las pistas. El niño tendría por ahí unos 9 años, 11 años tal vez. Y le dijimos, bueno, cuéntanos qué fue lo que viste. Entonces el niño nos llevó al tercer piso. El tercer piso de la casa de él tiene unos ventanales gigantescos, grandísimos. Y se veía perfecto el sitio del accidente. Entonces, con un avión miniatura, le pidieron al menor que les explicara lo que había visto. Yo estaba sentado así, mirando la ventana, y vi que el avión venía en este sentido. Alto. Entonces empezamos nosotros a decirle, ¿seguro venía alto? Sí, venía muy alto. Entonces, de un momento a otro yo vi que estas partecitas, o sea, nos señaló las alas, empezaron a bajar así. Y este pedazo empezó a dar vueltas, y se parte, y se cae. Para los investigadores, era casi imposible de creer lo que decía el niño. Entonces trataron de confundirlo. El niño insistía, no. Yo vi que el avión venía alto y pasó esto y esto y esto. Entonces ya empezamos a sospechar que sí pudo haber una explosión en vuelo. La teoría de una explosión empezó a tomar fuerza entre las autoridades cuando analizaron el área tan grande en la que cayeron los restos del avión. Si el avión cae a un sitio X entero, pues los restos quedan en un área relativamente pequeña. Pero si los restos se empiezan a conseguir en un área muy grande, significa que esos restos están cayendo en vuelo. Ese detalle también lo recuerda el periodista Darío Fernando Patiño, ahora codirector de noticias del canal Caracol. Lo primero que llamaba la atención era pues que no había restos de avión. Este era un accidente de aviación en que prácticamente no había restos, no ve uno ni una trompa del avión ni una cola. En el avión viajaban 2 ciudadanos norteamericanos, por lo que el FBI inmediatamente asistió en la investigación. Lo que más les llamó la atención fue unas latas de cerveza. Nos dijeron a nosotros encontramos unas latas de cerveza, pero aplastadas, de esta forma. O sea, a nosotros no nos pareció algo así como importante. Una lata de cerveza desocupada, pero físicamente entera. La examinó con gran cuidado y encontró perforaciones muy pequeñas que hicieron que la cerveza, por la presión, saliera, pero que la lata cayera con relativa suavidad y no se estrellara y se desbaratara contra el piso. Doctor, no entiendo lo de la lata. Como se abrió un boquete, cuando hay una explosión interna, necesariamente tiene que haber salida de la presión que produce el explosivo. Y como estaba cerca a una de las paredes del avión, pues se abre un boquete. Entonces, al abrir el boquete, la estructura del avión comienza a aparecer y se puede empezar a armar como un rompecabezas donde aparece el boquete. Luego encontraron más evidencias que les ayudaron a completar el rompecabezas. Ya al tercer día, que ya empezamos a ubicar más las partes, creo que era el tercer o cuarto día, ya encontramos una lámina que tenía una forma característica, como si en ese punto se hubiera originado una explosión, la forma como había quedado la lámina. Entonces se recuperó ese pedazo, se ubicó dentro del avión, dentro de los manuales del avión, a qué parte pertenecía ese pedacito, y se mandó a unos laboratorios en Estados Unidos. Y ahí fue cuando nos dijeron, en el resultado de la investigación, que tenía residuos de un explosivo plástico. Otro aspecto fundamental en esta investigación fue el olor en el sitio. Era un fuerte olor, y me da pena decirlo con crudeza, un fuerte olor asado. Para los investigadores, la razón es la alta temperatura a la que llegó la aeronave en el momento de la explosión. Durante unos 2 o 3 segundos la temperatura llegó a más de 1000 grados centígrados. Y por eso son los daños en los cuerpos de los pasajeros y la explosión del avión. Con todos estos elementos puestos sobre la mesa, para las autoridades no había dudas. El avión de Avianca había sido víctima de un atentado. 107 personas habían perdido la vida.
el invitado del día. En nuestra anterior entrega de Acción Ciudadana, tuvimos ocasión de conocer, en la voz del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, los derechos reconocidos como de primera, segunda y tercera generación, y nos comentaba cómo se proyecta en el universo jurídico lo que se denomina derechos de cuarta y de quinta generación. Hoy continuamos con el doctor Parra en este octavo trayecto por nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Los delitos informáticos, la transformación digital, todo esto haría parte de lo que sería la quinta generación de derechos. Pero cuanto menos, Nelson, sí hay 3 generaciones ahí en la Constitución, y en los artículos de la Constitución se ven reflejadas, se ven claramente reflejados los derechos civiles y políticos que usted ya pasó en este repaso constitucional que está haciendo. Y ahora llegamos a los derechos sociales, que ya debieron haber visto los derechos del niño, la igualdad entre hombre y mujer, los derechos de los jóvenes, y llegaríamos a este artículo, Nelson, 47, que estaríamos ahí parados en este artículo, que es sobre los derechos de la discapacidad. Pues uno de los artículos que menciona los derechos de la previsión, rehabilitación e integración social de las personas disminuidas. Por cierto, como usted dice, en la Constitución se utilizan algunas terminología anacrónica para referirnos a personas con discapacidad. Entonces aquí el 47 habla de disminuidos físicos o mentales. Ese sería el primer artículo. Luego de este recuento que le hago, Nelson, y que lo comentamos antes de empezar a hablar en el programa, que íbamos a hacer como una descripción de las generaciones de derechos. Entonces, no sé, Nelson, como conductor del programa, ¿qué comentario tendría o respecto a esto de las 5 generaciones que hay, 2 emergentes y ya 3 totalmente consolidadas, que sí están en la Constitución, y para cada una de ellas hay un capítulo? El primero sobre los derechos civiles y políticos, el segundo pues sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y el tercero los derechos colectivos, que aún no hemos llegado allá. Entonces, no sé, Nelson, precisamente mi tarea es actuar como inspirador, como instigador, permítame el término, para que sean los expertos, como el caso suyo, los que amplíen, los que se explayen, también permítame ese término, para profundizar en los temas. Yo simplemente soy una persona que propicia este diálogo, y lo hago con base en uno de los aspectos o elementos técnicos, tecnológicos en su momento, que fue el libro hablado, con la voz de Luis Gabriel González Naranjo. Entonces, para continuar con la metodología que hemos venido utilizando, entonces escuchamos en principio en la voz de, reitero, Luis Gabriel González Naranjo, el artículo 47, y seguidamente el doctor Parra nos hace la ampliación. Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Bien, escuchábamos entonces el artículo, Nelson, y ese artículo, pues como les digo, la terminología no es pues la más apropiada, pero sí es un artículo muy importante porque pareciera una directriz. Cuando decimos que habían valores, principios, derechos, habla de que el Estado realizará una política de previsión, que es como de prevención, ¿no? De prevención de la discapacidad, de rehabilitar a las personas con discapacidad, que ese era el propósito, y de integrar, que ahora se habla de inclusión. Pero pues ahí le toca uno acudir, Nelson, como dicen ahora, al espíritu del constituyente, es decir, ¿qué era lo que quería? Pues obvio, como la Constitución es para todos, entonces debe prevenir la discapacidad como política de salud pública.
O sea, dentro de la salud pública, pues la idea es a través de la vacunación masiva, a través de prevenir los accidentes viales, a través de las minas antipersonas, o mejor dicho, de la aplicación de la Convención de Ottawa para evitar las minas antipersonas, hay que prevenir la discapacidad. Entonces, digamos que en este artículo 47 encontramos que es una obligación del Estado velar para incorporar y aprobar una política de la prevención de la discapacidad, que ya lo hace, pues de hecho, pues en muchas instituciones hay el observatorio de minas antipersonas, hay la imposición de ciertos impuestos para el SOAT, para los accidentes de tráfico del transporte, para precisamente evitar, o mejor dicho, recaudar fondos. Generalmente esos fondos del uso de armas, de accidentes, se va para pues las políticas de previsión, para prevenir que surjan nuevas o que queden nuevas personas con discapacidad. Doctor, que esa, digamos, esa no es tanto para nosotros. Ajá. Podemos decir que, en mis términos, y permítamelo por favor, podemos decir que los insumos para las leyes están en la constitución política del país, es decir, se toma un artículo y se le hace un desarrollo para convertirlo en una ley, para reglamentarlo, para darle vida en la parte operativa y convertirlo en una nueva ley. Sí, generalmente a veces hay artículos de la Constitución que se dejan enunciados y no tiene mucho desarrollo, y ya queda pendiente que a través de una ley estatutaria, dependiendo de qué tipo de derecho se trate, se reglamente. Por ejemplo, pues el derecho a la vida, pues no está reglamentado, no hay una ley del derecho a la vida. Pero, por ejemplo, la libertad de cultos, tiene la ley 133 de libertad de cultos. Por ejemplo, hay varios derechos que uno encuentra que sí se reglamentó a través del habeas corpus, que es el derecho al cuerpo, artículo 30. Ese ya tiene una ley específica sobre cuándo se puede, o mejor dicho, que nos tienen que liberar en 36 horas, se nos tiene que definir la situación jurídica. Y ese artículo 47, pues no tiene una ley que uno diga, pero sí ha tenido desarrollo porque ha habido políticas públicas en favor de la población con discapacidad. Pero lo que quería como complementar es que a veces nos dicen en las instituciones de discapacidad, nos dicen, no, pero ustedes no tienen por qué trabajar para prevenir la discapacidad, porque de por sí la entidad ya es de personas con discapacidad. O sea, como decir en el INSI, nos pueden decir, pero es que usted por qué trabaja para la prevención de la ceguera. Y nosotros le decimos, sí, pero es que el INSI no es solamente para ciegos, el INSI es una entidad del Estado, y al menos como política de prevención, pues uno puede hacer ciertas campañas, ¿no? No que toda la plata se vaya en prevención, pero en este artículo, Nelson, sí se ve que como la Constitución del 91 es para todos, entonces también dice que el Estado debe prevenir la discapacidad. Entonces, son 3 verbos: la previsión, la rehabilitación y la integración. Entonces, lo primero es prevenir la discapacidad en términos generales para los 48 millones de colombianos. Después, si llega a tener discapacidad, pues que hay que buscar la rehabilitación. Por eso todavía, pues en el Estado hay instituciones que rehabilitan. Porque de todas maneras, si bien es cierto, Nelson, ahora impera el enfoque de derechos, también es cierto que cuando uno adquiere una discapacidad, pues hay que de alguna manera buscar cómo rehabilitarme, cómo habilitarme nuevamente para realizar actividades, pues mi actividad cotidiana. Y lo que sí más nos interesa son estas políticas de integración o de inclusión de las personas con discapacidad, que ya hemos tenido política en el distrito, la política de discapacidad en el distrito, el decreto 470, la política en la nación, que hemos tenido el COMPE 166, tuvimos una aprobación de una política nacional de discapacidad cuando la regentaba el Ministerio de Salud, que ahora pasó al Ministerio del Interior. Y todo esto, digamos que ha sido muy bueno. Incluso yo escuchaba a la vicepresidenta actual de la República
diciendo que quería, yo creo que con base en este artículo, base en este artículo 47, que quería aprobarse una política de Estado en favor de la población con discapacidad. O sea, a través, incluso por ahí circuló un borrador, Nelson, un borrador de proyecto de ley de cómo debería ser la política de discapacidad, pero no la política a la que se formula, digamos, cada 4 años, dependiendo un poco de las necesidades, que eso cambia, porque por ejemplo, si hubiéramos formulado una política en el 2019, con la aparición de la cuarentena y de la pandemia y de todo esto, pues esa política no hubiera sido muy funcional porque las circunstancias de la realidad colombiana cambiaron. Entonces, digamos, que quedaran unos lineamientos genéricos como política de Estado en favor de la discapacidad, sin importar ni el gobernante de turno ni las circunstancias particulares, y que esa política de Estado se reglamentara, pues no sé, cada 4 años a través de una nueva ley, una nueva realidad de la discapacidad en Colombia. Pero sí ha habido como este artículo, por ejemplo, se podría desarrollar a través de una ley que establezca eso, una política de Estado en cuanto a la discapacidad, porque por ejemplo, en empleabilidad, por ejemplo, la política de vincular personas con discapacidad, pues está el decreto 2011, pero ese decreto puede derogarlo, puede cambiar, entonces esta política de incluir a las personas con discapacidad podría, como usted lo comenta, tener una ley que establezca los parámetros generales de cómo debe ser esa inclusión de la población con discapacidad, y pues así, digamos, sería una manera como más práctica, y además de más práctica, que sea sostenible o más fija en el Estado, porque el problema es que si viene otro presidente que no conoce discapacidad o que sí conoce, pues depende qué tanto la va a impulsar o qué tanto no, pero si ya estuviera en una ley, pues sería fabuloso. Yo escribí hasta un artículo en el periódico La República hablando de como cuáles podrían ser, digamos, las ventajas de tener una política de Estado en discapacidad. No una política de gobierno, porque pues finalmente el gobierno cambia y sus políticas se terminan, se derogan porque es por un tiempo determinado. Pero si es una política de Estado con unos parámetros generales que deban respetar todos los gobernantes, todos los presidentes que lleguen, pues sí tendría mucha más estabilidad y sostenibilidad en el tiempo esa política de Estado para dar desarrollo a este artículo 47, que como le digo, Nelson, es que el orden está, mire el orden: artículo 44, niños; artículo 45, jóvenes; artículo 46, adultos mayores; y artículo 47, discapacidad. Casi que va, mejor dicho, en orden, porque como esta segunda generación es de los grupos sociales, entonces aquí están los grupos sociales reflejados en estos artículos del segundo capítulo del título 2, o sea, artículo 2, capítulo 2, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esto sería lo que diría yo del artículo 47, que de todas maneras sí ha tenido, sí se aplica, porque el Ministerio de Salud tiene toda una política de previsión de la discapacidad. El Ministerio de Salud, existen políticas de rehabilitación, dependiendo tanto en el Estado como en las fundaciones, hay de los dos. Y políticas de inclusión, pues hemos tenido experimentos de política a través del COMPES, a través de otras políticas locales, a través de planes de desarrollo. Se ha incorporado, pues, en mayor o menor medida, políticas de discapacidad. En la aplicabilidad, precisamente, es recurrente entre nosotros acudir a los artículos 13, 47, 54 y 68 para sustentar, para darle soporte a derechos de petición o a investigaciones, a quejas, reclamos que tengamos como ciudadanas o ciudadanos. Pero algo que es muy importante y que ojalá en un próximo programa tengamos la oportunidad con el doctor Carlos Alberto Parra de recorrer la historia, cómo se construyó
permítame el término, nuevamente digo, la ley estatutaria, que supongo tomó como insumos estos 4 artículos y le hizo el desarrollo para convertirlo en una ley estatutaria. Entonces dejamos las bases para que en un próximo programa tengamos la posibilidad de compartir cómo fue ese trabajo en el que el doctor Parra jugó un papel fundamental, ya que él fue el quien coordinó el equipo de profesionales y desarrolló toda la dinámica que llegó a la formulación, a compendiar la redacción de esta ley estatutaria. Entonces quedamos en ese compromiso, doctor Parra, para que nos enseñe cómo fue ese proceso en un próximo programa. Sí, claro, lo podemos hablar, incluso las leyes reflejan un poco los modelos de la discapacidad en el momento que se dio, porque solamente como un adelanto, si uno lee el objeto de la ley 361, habla de la normalización, que busca la normalización plena de las personas con discapacidad, es decir, hacernos normales. Ya el objeto de la ley 1618 es con enfoque de derechos y lo que busca es el ejercicio efectivo de los derechos a través de la inclusión, las acciones afirmativas, la no discriminación, es decir, como todos los nuevos conceptos del derecho, y ya no el modelo médico de buscar la normalización nuestra. Entonces, pues hay un salto en el tiempo de 15 años, la 361 fue en el 97 y esta 1346 fue en el 2013, ¿no? Entonces, digamos, hay 16 años. La 1346 en el 2009. Perdón, la 1618, perdón, sí, en el 2013, que lo que trató fue también, porque ese fue digamos, la recomendación que a mí me dieron, fue hacer una ley estatutaria, para empezar, una ley la ley estatutaria es para poder hablar de los derechos fundamentales, en este caso de la discapacidad, mientras que la otra, la 361, es una ley ordinaria, y la mayor recomendación es cómo actualizar o cómo bajar todos los nuevos estándares internacionales que traía la Convención de Discapacidad a la legislación colombiana. Entonces, ese fue lo que hizo esta ley 1618, porque si no, de lo contrario, pues tendríamos la convención, pero no estaría aterrizada una ley. Bueno, la convención de por sí ya también es una ley, pero digo que ya nosotros actualizamos la legislación nuestra a través de la ley 1618 del 2013, con los nuevos enfoques, con el enfoque de derecho, con el enfoque social de la discapacidad, y pues quedaron atrás esos modelos médicos que traía la ley 361 de la normalización de las personas con discapacidad. Hasta su mismo término era un poco pues que ya no se utiliza, y la ley, afortunadamente la ley 1618, pues sí recogió todos los estándares o todos los nuevos paradigmas o todos los nuevos enfoques de la convención. Pero eso, pues como dice Nelson, lo desarrollamos en otro programa bien interesante, y les cuento cómo fue el proceso, y pues de hecho recordamos un poquito cómo fue esa construcción del proyecto y cómo se hizo desde el Ministerio del Interior. En la segunda parte de esta entrega de Acción Ciudadana, en el 8º trayecto por nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, con el doctor Carlos Alberto Parra Duzán, a partir del artículo 48, continuaremos este importante recuento, desglosando, conociendo pormenorizadamente, con todo detalle, cada uno de los artículos, buscando, además de sentar las bases pedagógicas, de una manera práctica, brindar los elementos para un mejor ejercicio de ciudadanía y sobre todo de liderazgo, enfocando toda esta enseñanza en nuestras organizaciones sociales, en nuestra comunidad. Ya regresamos.
3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Continuemos en este recorrido para llegar a la estación del artículo número 48 que seguidamente escuchamos en la voz de Luis Gabriel González Naranjo y la explicación magistral del doctor Carlos Alberto Parra Duzán. Artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Bueno, aquí escuchábamos un artículo supremamente importante y que se da un poco por la conquista de los derechos de los trabajadores, que es también la seguridad social. Y un poco es la posibilidad que tiene el Estado de supervisar, de vigilar el cumplimiento de la seguridad social de los colombianos. Y ya no sé si todos los oyentes, pues la seguridad social siempre incluye salud, pensión y riesgos laborales. Generalmente esos tres aspectos incluye, y incluso aquí al final del artículo, Nelson, dice que, digamos, el Estado tendrá que velar por el rendimiento de los fondos que van a soportar la seguridad social, digamos los fondos de pensiones, que ahora le quieren dar mayor libertad a esos fondos de pensiones para que sus rentas sean más altas, o por ejemplo ahora quieren gravar pensiones para lograr equilibrar las finanzas públicas. El Estado dice que necesita conseguir 25 billones a través de una reforma tributaria. Entonces una de las posibilidades es gravar las altas pensiones. Estos tres aspectos que son muy importantes, y por eso el Estado colombiano, para cualquier tipo de contratación, sea de prestación de servicios, porque el Estado tiene esa obligación, digamos, de buscar de que todos los colombianos tengamos una cobertura universal y sostenible en salud, en pensión y en lo que llaman riesgos laborales, para que tengamos todos esos cubiertos. Por eso el Estado, en caso de que no lo pueda hacer a través de terceros, el Estado mismo se tendrá que encargar. Entonces por eso existe el SIGBEN, por eso existe la posibilidad de que hayan operadores de salud privados, pero siempre con la vigilancia del Estado. Por eso incluso pues lo hemos visto con Saludcom y otras EPS que se han sancionado, se han cerrado, porque pues finalmente no dan económicamente, desvían sus utilidades para otras cosas. Entonces por eso se creó esa ley 100 de 1993, todo el sistema de salud, que incluso el INSI prestaba algunos servicios de salud como evaluación de la capacidad visual, y todo eso salió porque la ley 100 dijo que para ser operador del sistema de salud pues tiene que pertenecer a ese sistema a través de una IPS o una EPS. Entonces, digamos, el INSI, como es una entidad pública, pues nos quedábamos allá o nos quedábamos como el establecimiento público que coordina el sistema de la política de discapacidad. De hecho, por ejemplo, Nelson, para hablar de nuestra realidad, el CRAC se transformó en una IPS, ¿no? Entonces presta un servicio oftalmológico, lo cobra, pero al mismo tiempo pues es mixta, tiene unos recursos del Estado para realizar ciertas actividades de rehabilitación. Entonces este es muy importante, digamos, de que el Estado garantice, piense de manera directa o a través de los operadores toda la seguridad social, porque la seguridad social
es importantísimo para un país, sobre todo que hay unas estadísticas que no nos benefician. Por ejemplo, que de todos los colombianos hay una cifra muy bajita de cuántos son los pensionados, creo que 2-3 millones de pensionados, y sobre todo cuántos se van a pensionar, y sobre todo que hablan de la bomba pensional, pues que tienen que muchos trabajar para poder soportar o para poder equilibrar para poder pagar a los que están pensionados, y que a su vez los que se van pensionando, pues del otro lado del equilibrio vayan otros aportando para poder seguir pensionando, porque nosotros vamos a ser un país con unos ciudadanos adultos mayores. En el 2050 la mayoría, así como anteriormente la mayoría eran jóvenes y niños, ahora la mayoría vamos volviendo ya mayores y adultos. Entonces esto es importantísimo, el derecho a la seguridad social, y por eso de todas maneras a la gente a veces le dicen, pues pásese a Colpensiones, o mejor dicho, que el Estado finalmente nunca, por más de que digamos no sea rentable el fondo que tiene pensiones, las pensiones del Estado, en cualquier caso el Estado tiene que entrar a rescatar su sistema de pensión propio del Estado, así sea subsidiándolo. Por eso precisamente, incluso por eso mismo, Nelson, cuando hubo el proyecto de ley, y les cuento esta anécdota a los oyentes, había un proyecto de ley porque los pensionados pagan el 12% de salud. Es decir, que un pensionado que pague, que tenga una pensión de 2 millones, pues le descuentan el 12% en salud, es decir, 240,000 pesos. Que para una pensión de 2 millones que le quiten el 12, creo que son 240,000, ¿no? De 1 millón son 120,000, pues de 2 millones serán 240,000. Ese proyecto de ley se aprobó en el Congreso y llegó hasta el presidente para la sanción presidencial, y el presidente dijo que no lo ha firmado porque eso era inconveniente, porque el presidente puede negarse a firmar un proyecto de ley aunque ya esté aprobado. Y el presidente Santos dijo que no, porque el problema de ese proyecto de ley era que era para los que ganaran hasta dos salarios mínimos. Pero el Congreso dijo que eso era inequitativo y lo aprobó para todos. O sea que un pensionado con una pensión de 20 millones, pues ya no le quitan el 12%, o sea 2.400.000, sino únicamente le iban a quitar el 4%. Pero ¿cuál era el problema? Que aquí viene el inconveniente, que es que el restante 8% lo ponía el Estado. O sea, los pensionados seguían pagando el 12% de salud, solamente que el Estado iba a sufragar, iba a cubrir el restante 8%, pero inicialmente era solo para pensiones de hasta 2 salarios mínimos. Pero como el Congreso lo aprobó para todos, los pensionados, incluidos los de pensiones exorbitantes, entonces el presidente dijo, no, yo me niego a firmar esa ley, y la rechazó por inconveniente, que el presidente lo puede rechazar porque lo considera inconstitucional o porque lo considera inconveniente, así ya se haya aprobado en el Congreso. Y así pasó, le llegó después de los 4 debates y el presidente dijo, no, esto desborda la capacidad financiera del Estado, porque vamos a tener que pagarles el restante 8% que les cuentan en salud a los pensionados, pero no solo a los de 2 salarios mínimos, sino a las pensiones exorbitantes. Entonces todo este tema, Nelson, de seguridad social es clave para todos los colombianos, porque finalmente, si uno no aporta pensiones, las personas con discapacidad no se pueden pensionar a los 55 años como las personas con una edad disminuida por su discapacidad, o no se puede pensionar por invalidez porque no está cotizando. Si usted no cotiza salud, pues no puede cubrir una incapacidad médica porque pues si no está cotizando, entonces queda, mejor dicho, en el aire. Realmente esas personas que trabajan en la informalidad, que venden sus frutas o que venden sus dulces, y estar uno desprotegido, sin salud, sin pensión,
Mejor dicho, eso es gravísimo, porque le llega a pasar algo a uno. Eso es tener un seguro de vida, tener uno un seguro por si pasa algún accidente, por si pasa alguna contingencia, pero es clave que un Estado garantice, bien sea de manera directa o a través de, digamos, supervisando a otros operadores, el derecho a la seguridad social. Eso es importantísimo, porque si no, de lo contrario es tener totalmente desprotegido a la persona, y después no va a haber, digamos, que derecho a reclamar o un subsidio. Bueno, de pronto hay unos poquitos por ahí que están en el Estado, pero la mayoría de los subsidios a que tiene derecho son porque son contributivos, es decir, yo contribuyo para que después me garanticen el derecho, pero auxilios o pensiones no contributivas, o la de los cuidadores, o así, ese tipo de pensiones, es muy difícil que el Estado los garantice, porque rompen el equilibrio fiscal o la sostenibilidad fiscal, que es la que tanto pide el Estado, que de hecho Nelson, y con eso termino, pues de hecho el Estado reformó la Constitución en el artículo 334 para decir que la regla fiscal en cualquier caso impera. Mejor dicho, si hay una decisión de la Corte o una decisión del Congreso que sea muy cara para el Estado, sea muy gravosa, pues el Estado dice que prevalece la sostenibilidad fiscal. Es decir, lo más importante, digamos, que hubo un recorte del enfoque del Estado Social de Derecho, sobreponiéndole encima la regla fiscal, que fue el acto legislativo 3 de 2011, que fue una modificación a la Constitución para decir que ni por decisión administrativa, ni decisión judicial, ni decisión legislativa se pueden aprobar normas o decisiones que sean muy caras y que desborden la sostenibilidad fiscal. Entonces, la tutela en este caso se tiene que ceñir a ese marco de referencia de la sostenibilidad fiscal. Pues de hecho la reforma creó el incidente de impacto fiscal, que un ministro, el procurador o la procuradora en este caso, puede interponer ante una sentencia en firme, así ya esté en firme, puede interponer un incidente de impacto fiscal, decirle al juez, no, usted tiene toda la razón, o sea, mejor dicho, el fallo está correctamente determinado, pero está muy caro, o sea, sale muy caro. De hecho, aquí pasó, y le voy a comentar este ejemplo, y tiene que ver con seguridad social, menos mal si me acordé. Por ejemplo, las madres comunitarias. Las madres comunitarias empezaron a trabajar con un bono que les entregaba el gobierno de Barco, me parece que fue en 1980 y pico, y tuvieron todo el tiempo pues cuidando a los niños del barrio, de la comunidad. Eso eran las madres comunitarias, y les daban un auxilio, tenían un horario, tenían un sitio de trabajo, es decir, tenían todos los elementos de una relación laboral. Y hasta el 2014 salió una ley que ya, digamos, regularizó laboralmente a las madres comunitarias, pero las demás demandaron. Dijeron, no, pero venga, yo tengo 30 años, trabajé, y tenía un bono, pero no me dieron salud, pensión, riesgos laborales, y entonces se pidieron por tutela que tenían derecho a la salud, pues mejor dicho, a la seguridad social, y que tenían derecho a la pensión. Y ganaron la tutela, pero hubo un incidente de impacto fiscal y ese juez, mejor dicho, esa decisión la echaron para atrás, porque dijeron, sí, en sentido de justicia tienen razón, pero valdría 5 billones de pesos pagarles retroactivamente o pagarles salud, pensión a estas señoras, porque como no cotizaron, en principio no era un trabajo, sino que era un bono que les daban. Entonces dijeron, sí, pero por sostenibilidad fiscal no podríamos, porque 5 billones del presupuesto, el presupuesto de la nación son 313 billones. Pues para sacar esos 15 billones, esos 5 billones, y poder indemnizar a 100.000 madres comunitarias que ha habido durante esos 20, 25 años que hubo el programa
porque en el 2014 ya lo regularizaron, ya digamos, ya les pagan, ya cotizan a salud, ya cotizan a pensión, pero antes no, era como una ayuda, digamos, una ayuda y estaban en la informalidad. Entonces por eso es tan importante tener garantizada la seguridad social, porque entonces esas madres no cotizaron y ahora ya no tendrán derecho a una pensión, y por eso dijeron que de manera colectiva no las iban a indemnizar, que tienen que cada una acudir a, digamos, a una demanda individual y a ver cómo va surgiendo las posibilidades de que el Estado los vaya indemnizando de a poquitos, de una por una, pero las 100.000 en bloque que no se podría. Precisamente por eso es tan importante la seguridad social, porque si no va a quedar el trabajador o cualquier colombiano desprotegido. Por eso mismo se inventaron la tal hipoteca inversa, porque la hipoteca inversa dice, pues si usted tiene una casa, tiene más de 65 años, pues entonces un banco le empieza a dar una plata mensual y le deja vivir gratis en su casa, o sea, usted sigue viviendo en su casa y cuando se muera, pues me imagino que no, creo que ya el banco se queda con la casa, pero usted tiene derecho hasta cuando sus últimos días, pero pues claro, eso a la gente no le gustó porque es una manera de que los bancos se queden con su casa. Me imagino que eso hacen unos cálculos, si tiene 65 vivirá 10 o 15 años más, con una mensualidad de 1.200.000, ¿cuánto me va a dar por la casa? O sea, no, eso tiene, pero es precisamente pensando en esos señores mayores que no tienen pensión, no tienen una seguridad social, y que la alternativa es echar mano de lo único que le queda, que es una casa. Entonces, por eso, Nelson, es lo importante de la seguridad social, para no ver a nuestros abuelos por ahí desprotegidos, por ahí sin pensión, sin salud, porque eso sí que es muy grave. Llegar a una cierta edad ya no productiva, pero no productiva económicamente, pero que no tenga seguridad social. Eso es un derecho crucial que le garantiza en el Estado, el derecho a su seguridad social. Bueno, en este recorrido imaginario a través de INSI Radio, en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, llegamos ahora a la estación número 49. Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Bueno, el artículo 49 también es un derecho de contenido económico. Como le digo, esta categoría es derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahora viene el derecho a la salud, que volvemos, pues en el derecho a la seguridad social, se entiende que la seguridad social es un bloque. ¿Cuál es la seguridad que deben tener todos los miembros de la sociedad? Pero el derecho a la salud tiene pues como un desarrollo propio, y es lo mismo, digamos que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, bien sea de manera directa o a través de privados que presten el servicio de salud. Por eso digamos que hay hospitales públicos y hay clínicas privadas, pues digamos, para que bien sea o el operador sea el mismo Estado, o bien sea a través de un sistema privado que se garantice ese derecho a la salud. Incluso hay varias categorías, ¿no? Porque como uno puede cotizar o puede tener
una EPS, todos tenemos que estar afiliados, o incluso además de estar afiliados, uno puede estar afiliado a una EPS y tener también una prepagada, mejor dicho, adicional, como tener dos sillas en un avión. Tengo una silla ya que la tengo por si acaso, la EPS, pero también tengo una prepagada para no someterme a todo el recorrido, pero pues hay que pagar más. Entonces digamos que el Estado garantiza ese derecho a la salud y tiene que, digamos, supervisarlo, tiene que para eso, digamos que el Estado colombiano constituyó, en la estructura del Estado hay 10 superintendencias. Está la superintendencia de notariado y registro, la superintendencia de industria y comercio, y hay una superintendencia en salud, precisamente para que vigile, para que inspeccione, para que controle a las entidades de la salud. Entonces, por eso precisamente existe el sistema de supervisión, incluso a uno le dicen, no, pues vaya más bien poca la queja, ya no ante la misma clínica, porque la clínica no le va a solucionar, póngase la queja directamente a la superintendencia de salud, que es la que vigila, para que precisamente opere este sistema de salud. Incluso aquí pasa lo mismo, porque a las mismas clínicas y a las EPS les interesa que uno ponga acción de tutela, Nelson, porque cuando se va a acción de tutela, los costos del tratamiento ya no lo paga la clínica sola, sino que anteriormente la pagaba el Estado, ahora creo que hay un porcentaje, creo que lo pagan al 50% entre el Estado y la EPS. Pero aquí también ha habido lo mismo que yo le decía, que ya ha habido fallos, que fue el caso de una estudiante de Derecho del externado precisamente que tenía cáncer. Yo le conté esa historia, ¿no, Nelson? La de Camila Guavara. Así es. Sí, Camila Guavara, que tuvo el tratamiento de cáncer y que el ministro de Salud dijo que era muy costoso y puso un incidente de desacato, un incidente de impacto fiscal, y la sentencia dijo que no, pues que había que hacerle el tratamiento más bien aquí en Colombia porque estaba muy costoso. Y se lo hicieron en Colombia, pero no logró sobrevivir. Bueno, y vino todo ese tema, pero sí ciertamente el derecho a la salud, pues en algunas partes lo alaban porque dice que tiene cobertura universal, en otras partes dicen que definitivamente es muy deficiente nuestro sistema de salud, que fue copiado del chileno, pero en otras partes, por ejemplo, el sistema de salud de Estados Unidos está basado prácticamente que es un sistema privado y el que tiene plata paga su salud, pero allá es muy costoso porque no está así como subsidiado y en escalera, porque pues aquí pueden haber 13 niveles, podría estar el que cotiza directamente, posteriormente viene el beneficiario, que son los hijos o el cónyuge, a hijos hasta los de 18 años o 25 si están estudiando, ellos son directamente beneficiarios del cotizante. O si no hay ni lo uno, ni cotiza, ni es beneficiario, pues le toca irse al sistema subsidiado del 50. Pero al menos, digamos que todo habría cobertura universal, pues dicen algunos que está muy sobrecargado, que está desbordado por las EPS, que los medicamentos no llegan a tiempo, pero digamos que ha habido muchas quejas, y más ahora en pandemia, Nelson, que digamos se le ha dado prioridad a toda la cobertura o a los tratamientos del COVID por encima de los tratamientos cotidianos que la gente venía. Digamos que si venían un tratamiento o en un pendiente de una cirugía de corazón o cualquier cosa de estas, pues digamos que por ahora no se le ha dado prioridad a esos tratamientos de enfermedades regulares, sino que la prioridad ha sido para la prevención y el tratamiento del COVID, y me imagino que ahora las vacunas se están tratando de ir a toda locomotora con las vacunas. Entonces digamos que muchos tratamientos que las personas venían se han quedado ahí como en stand-by a ver para cuándo se reactiva y se le da prioridad nuevamente a sus enfermedades comunes. Entonces esto en cuanto al sistema de salud, pero aquí hay una curiosidad en este artículo, que cuando estaba
preparando este conversatorio y dije voy a hablar con Nelson y le comento, aquí al final, por vía del acto legislativo 2 del 2009, lograron otra vez incluir, porque el artículo 49 al final dice que todos debemos procurar el cuidado de nuestra salud. O sea, hay un deber de los ciudadanos de cuidar nuestra propia salud. Es decir, no atentar contra nuestra salud en piques ilegales o yo no sé, o en prácticas que pueden atentar contra nuestra propia salud. Y por eso en este artículo, que era un propósito que tenía el presidente Uribe, prohibió el consumo de droga, que eso ya lo había incluido en el referente del 2003 y no se aprobó, y por vía del acto legislativo, que el acto legislativo significa una reforma constitucional, pero de 8 debates, no de 4 como una ley. Y aquí incluyó en el artículo 49 del derecho a la salud, al final, con la reforma número 2 del 2009, o acto legislativo número 2 de 2009, incluyó que se prohíbe el consumo de la dosis personal y que se deberán realizar los tratamientos de rehabilitación para las personas adictas a la droga, al consumo de sustancias psicotrópicas, y todo esto aquí se volvió a incluir. Se incluyó y se elevó a rango constitucional, que eso no estaba en la Constitución del 91, pero aquí se modificó. Pero sin embargo la Corte Constitucional siempre ha defendido su tesis de que sí es lícito pues el consumo de dosis personales. Un poco los constitucionalistas un poco más ¿cómo se diría? Un poco más clásicos. Nosotros lo que yo digo en clase, le digo, a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo, pero lo que no entiendo es cómo la fórmula, porque si no se puede vender droga, no, es ilegal comprar droga, es ilegal cultivar droga, entonces cómo la Corte permite el consumo. O sea, no entiendo de dónde, si es los 3 o 4 pasos son ilegales. O sea, es prohibido cultivarla, es prohibido venderla, es más, es ilegal distribuirla gratuitamente, también es ilegal. Entonces, ¿cómo se permite el consumo de la dosis personal, o como llaman ahora, el consumo de la dosis, no me acuerdo, de aprovisionamiento? Creo que uno puede, digamos, con una gran cantidad, dice, no, es mi dosis de aprovisionamiento, pero pues eso era una de las propuestas, de las pretensiones del gobierno de Uribe. Se incluyó en el referendo, no se aprobó, volvió y se intentó, se metió aquí ya en reforma constitucional, ya hace parte de la Constitución, pero la Corte Constitucional ha seguido insistiendo que para garantizar el libre desarrollo de la personalidad sí se permite un consumo. Pues hay una tabla, no sé cuánto será, digamos, tanto dependiendo de la sustancia. Entonces, además del derecho a la salud tradicional, también quedó incorporado en el artículo 49 esta otra visión del acto legislativo de 2009 de procurar su propia salud, es decir, no atentar contra uno mismo, y el tema de las drogas aquí quedó incorporado en este artículo 49, Nelson. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán por posibilitar este espacio en INSI Radio, al coordinador de este importantísimo baluarte de las personas con discapacidad de nuestro país, Henry Díaz, y a Joshua Villamizar León, que desde su estudio de grabación Danke Production hace realidad este encuentro semanal. Me despido invitándoles a que en nuestro próximo encuentro continuemos esta maravillosa ruta, buscando desglosar, buscando digerir de la mejor manera este importantísimo menú al servicio de la restauración de nuestros derechos, de la vigorización de nuestra participación ciudadana. Entonces, como siempre, con un cálido saludo en la distancia, un cálido abrazo virtual, pero lleno de afecto, me despido hasta próxima ocasión.
Chao, chao. 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.